Buenas tardes. Sí. Ok, hoy sí. Bueno, vamos a comenzar. Hoy, hoy pues vamos a retomar la clase del día de ayer, ¿verdad? Porque recuerden que ayer, pues debido a que teníamos algunos inconvenientes en la plataforma, pues se nos hizo un poquito complicado poder ver la temática, pues que teníamos preparada, pues en el campus. Entonces, por eso no le subí el video el día de ayer, porque la intención mía es que pues ahorita volver a retomar el mismo tema para que así ustedes le vayan pues entendiendo mucho mejor a lo que es el tema, ¿verdad? Entonces, de igual manera, siempre al final de la clase vamos a compartir las dudas que ustedes tengan. Ok, aquí les voy a compartir ahorita lo que es la parte del campus. Si ustedes se recuerdan, yo les había dicho que iba a estar dispuesto precisamente a partir de hoy. Lastimosamente ha sido muy, pero muy difícil poder pues resolver el problema que hubo con el foro. Entonces lo que hicimos fue que habilitamos nuevamente un foro, ¿verdad? Pero es el mismito, ¿verdad? Miren, es este que está acá. Foro repasando la clase uno. La única diferencia, estimados, es que eh, si ustedes entran aquí al foro, se van a fijar que la discusión empieza a partir de hoy, porque lastimosamente no pudimos trasladar las discusiones que teníamos en el foro anterior. Pero ya ustedes a partir de acá, dentro de lo que es la parte del responder, ustedes perfectamente ya pueden empezar a responder, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer acá o lo pueden hacer acá, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, con los comentarios que ustedes hicieron anteriormente, no se preocupen, porque de igual manera eso yo lo tengo registrado, eso yo lo estoy revisando. Lo único que sí vamos a tener que volver a comenzar la discusión. En otras palabras, si usted ya había participado anteriormente, cuando ya el foro esté terminado, yo lo voy a habilitar para que ustedes lo puedan ver. Lastimosamente, aparece como tema oculto. La gente del campus no me pudo resolver el problema y hasta la fecha, pues todavía ellos están tratando de resolverlo. Entonces, pero no podemos parar la actividad, ¿verdad? Porque recuerden que la actividad estaba programada para esta semana. Entonces, el objetivo es que sigamos con la actividad que tenemos prevista. Entonces, ustedes se van a fijar que el foro tiene una nueva fecha de entrega. Miren, que es el martes 6 de octubre. Entonces, tienen todavía 8 días más para poder participar, pero ojo, aprovechen este tiempo porque recuerden que ya está habilitado también el otro foro. Eso significa de que hay que participar en los foros, ¿verdad? Entonces, es necesario pues ir haciendo sus participaciones para que ustedes pues vayan avanzando tanto en la temática de la clase uno como en la temática de la clase 2, ¿verdad? Eso se lo quería mostrar ahorita para que ustedes supieran que ya estaba habilitado, miren, y aquí aparece, miren, la fecha que es hasta el 6 de octubre, ustedes van a poder realizar sus participaciones sin ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahora a lo que es ya propiamente la clase, que es la lección. Recuerden que es en la clase número 3 de la unidad uno, que es esta, la que estábamos, que queríamos ver precisamente el día de ayer, pero que se nos fue imposible porque el campus no estaba habilitado. Recuerden, en la clase 2 hay una actividad, que es la actividad número 3. Y en la clase 3, que es esta, hay 2 actividades y el examen de la unidad uno. Claro, ahorita pues el examen, pues recuerden que no está habilitado, ¿verdad? Este estará habilitado precisamente hasta el martes 20 de octubre, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir explicando ya cuando estemos cerca de la fecha de la evaluación. Ok, vamos a entrar aquí a lo que es propiamente y vamos a ir al grano, ¿verdad? A lo que es la lección de esta clase. Ayer se recuerdan que estuvimos viendo lo que era
los enfoques de las investigaciones. Pero antes de eso definimos que era una investigación científica. Pero algo que sí se me había pasado por alto era mencionar cuál es la importancia de la investigación científica. Y esto, pues de alguna manera lo retroalimentamos partiendo dentro de lo que de la guía didáctica nosotros habíamos considerado precisamente al inicio de la clase. Recuerden que la parte de novedades, ustedes pueden ver en la guía didáctica, en la parte inicial, cuál era precisamente la intención de poder desarrollar precisamente la clase de métodos y técnicas de investigación. Ok, dentro de la importancia está esquematizado también el hecho que recuerden que nuestros países, como son países en vías de desarrollo, por decirle un nombre más bonito, porque muchos nos llaman países del tercer mundo, países en extrema pobreza, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que estamos en un país en vías de desarrollo, entre comillas, ¿verdad? Porque para mí este país es el país de Alicia. Disculpen que de repente tal vez utilice pues una analogía que de repente no debería ser la correcta, pero lastimosamente como estamos ahorita es lo que evidenciamos como tema de país. Pero bueno, ¿cuál es la importancia, perdón, la importancia de la investigación? Como nosotros tenemos esquemas basados precisamente en ciertas debilidades en nuestros sistemas educativos, específicamente de nuestros países, como hay debilidades en las cuales lastimosamente tenemos que rescatar elementos de investigación, porque no tenemos esa, ese interés por, ¿verdad? No tenemos ese interés por desarrollar un proceso investigativo. Pero ¿por qué no tenemos ese interés? Porque lastimosamente no nos gusta resolver los problemas por nuestra cuenta. Si nosotros nos enfocáramos estrictamente a los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, el problema más importante del país que tenemos es la pobreza. Y dentro de ese matiz tenemos una infinidad de situaciones, problemas de educación, problemas de salud, problemas en cuanto a desarrollo, problemas en cuanto a tantos elementos que están relacionados a esos esquemas. Entonces, históricamente tenemos un problema estructural que se basa específicamente en la realidad en que actualmente vivimos. Yo nací, Honduras está en crisis. Yo creo que usted nació y sigue el crisis. Lo único que la crisis toma un matiz totalmente distinto todos los días y va evolucionando de maneras distintas. Entonces, ¿por qué será importante investigar? Es muy importante, porque imagínense, si nosotros pudiéramos resolver nuestros propios problemas a partir de la investigación, otro gallo nos cantara, como dice el dicho. Lastimosamente no tenemos esas bases para querer solucionar esos problemas. ¿Y cómo es tratar de solucionar esos problemas? Bueno, empezando precisamente con eso, modificando esos paradigmas errados de que nosotros no resolvemos nuestras propias situaciones que nos tiene pues inmersos en esta problemática que de país les planteaba en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la investigación? Y ahí yo quiero hacer un llamado de atención y por eso les estoy remarcando este tema. En el cuadrito en azul habla de 4 cosas. Hay una infinidad de cosas más por las cuales podríamos decir que la investigación es importante. Pero miren, la investigación dice que nos ayuda a mejorar el estudio. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de querer salir de la ignorancia, nos permite conocer en el mundo en que vivimos. Usted se ha fijado, y eso se lo he repetido constantemente,
Lo que hoy es conocimiento dentro de 10 años ya no va a ser conocimiento. Entonces, ¿qué problema tenemos si no tenemos contacto con la realidad en que nosotros precisamente debemos conocer? Entonces, por eso es importante la investigación, porque nos ayuda a mejorar ese estudio para tener un contacto con la realidad y poderla conocer mejor. Segundo, constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Imagínense, Einstein y otros científicos y otros pensadores también de repente dentro de diferentes disciplinas del conocimiento han dicho que estar en un momento de crisis nos permite conocer otras situaciones que nos ayudan pues a sacar lo mejor de sí mismos. Si tuviéramos ese ímpetu para querer mejorar y querer cambiar, yo creo que si ustedes se han fijado, pues actualmente, en la actualidad, hay una gran cantidad de negocios de emprendimiento, que es, por decir así, un ejemplo de cómo puede cambiar la situación. ¿Por qué? Porque ahorita, debido a esto, a este problema de pandemia, pues, ¿qué ha pasado? Muchos han perdido sus empleos. Muchos han perdido el modus de vida que tenían en un presente que comenzó precisamente un poco antes del 13, 14, 16 de marzo del presente año. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos tenido que buscar ideas y situaciones en las cuales nos permiten encontrar nuevas formas pues, de adquirir un modo de vida. Entonces, esa necesidad nos llama precisamente a tener una actividad intelectual creadora. En otras palabras, lo que a mí me interesa crear es de cierta manera importante. ¿Por qué? Porque de las ideas que yo tenga pueden surgir otras ideas y así sucesivamente, ¿verdad? En ese sentido me va a ayudar pues a poder crear otros ambientes que nos permiten comunicar precisamente eh, nuevas formas de poder, de poder cambiar las cosas que lastimosamente estamos viviendo, porque estamos en una situación que, bueno, que todavía no tenemos una luz al final del camino. Todavía, lastimosamente, tenemos dificultades en ese sentido. Bueno, ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, que es lo que les estoy platicando actualmente, y contribuye al progreso de la lectura crítica. Yo les he dicho infinidad de veces, y en los trabajos ustedes se van a fijar, que una de las iniciativas que debemos de tener es no solamente quedarnos con una sola opinión en relación a un tema concreto. Por lo menos debemos de tener 3 opiniones distintas que nos permitan mover la cabeza, mover el razonamiento y poder tener un punto de vista que de verdad nos diga si estamos en lo correcto o no. Si no, entonces, ¿qué va a pasar? Así como dice el dicho, ¿dónde va Vicente, dónde va? Va toda la gente. Entonces, ese es un problema grave porque muchas veces, lastimosamente, nos dejamos llevar por impulsos, por situaciones que de repente no nos permiten llegar a una conclusión que sea buena para toda la comunidad o toda la sociedad hondureña. Entonces, ven la importancia que tiene la investigación y más aún en estos momentos. Ahorita, ¿qué necesidad tenemos? Bueno, estamos buscando procedimientos para tratar esta enfermedad, que cierta manera era nueva, pero ya ha pasado un buen término en lo cual se ha desenvuelto. Pero imagínense, hemos tenido que padecer para poder nosotros tener que evidenciar qué es lo que está pasando ahorita y buscar una solución. Más de 1 millón de personas ya que han fallecido debido al virus, ¿verdad? Del COVID-19. Entonces, a esto yo le llamo a reflexionar, de ahí de la importancia del querer investigar, del poder investigar. Ahora, ¿cuáles son los criterios que debemos de tomar en la realidad para poder desarrollar esa parte importante
en fomentar y desarrollar los procesos de investigación científica. Nuestra comunidad debe de preocuparse, vaya. Algo que yo he alabado últimamente es que la universidad en los últimos tiempos está incentivando la investigación. En derecho, por ejemplo, se está incentivando actualmente la investigación. En las ciencias médicas, en las ciencias económicas, hay más desarrollo en investigación, pero todavía nos estamos quedando cortos. Falta más, hay que profundizar más, hay que haber, tiene que haber un sentido creativo que nos permita desarrollar métodos eficientes para una mejora de las necesidades del ser humano. ¿Y cómo lo hacemos? En la imagen está más que plasmado. Tenemos esa duda grande, ¿verdad? En el centro. Entonces, investiga, actúa y avanza, ¿verdad? Son tres elementos que nos van a permitir llegar a un buen término y estimulando lo que es la actividad intelectual, ¿verdad? Y progresando en lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Progreso de la lectura crítica y pudiendo llegar a lo que es un feliz término dentro de lo que es el conocimiento. Bueno. Ahora sí, ayer dimos una definición que vimos en el texto de Sampieri y Collado, que es el texto de Sampieri Hernández, Fernández Collado y Baptista Lucio, ¿verdad? Pero ahorita les voy a traer tres conceptos distintos de investigación. Si ustedes se fijan, vamos de lo simple a lo complejo. Veamos el de Sierra Bravo. La investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Es bien práctica, ¿verdad? Es decir, ¿qué pretende? Bueno, es una actividad que parte del razonamiento humano para tratar de encontrar una respuesta a lo desconocido. Vemos la de Sabino 2000, que dice que es un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Miren, aquí ya va un elemento más. Allá decía para descubrir algo desconocido. Aquí ya dice para resolver un problema. Y claro está que ese problema está dentro del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo desconocemos, es algo desconocido. Entonces, a través de esos métodos de investigación, pues nosotros vamos a encontrar algo conocido. Y el tercero, y podríamos decir el más completo, aunque de repente sí reúne los elementos anteriores, es que ya ven ustedes que dice que es una actividad encaminada, o sea, que es un proceso, como lo decía las definiciones anteriores. Y no solamente eso, a solucionar los problemas, como lo decía Sabino 2000, pero su objetivo es hallar respuestas a las preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Entonces aquí ya menciona lo que es el método científico. Entonces, podríamos decir que esa es la definición más adecuada para poder definir lo que es la investigación. Bueno, ayer hablamos del enfoque cuantitativo. Vamos a volver a retomarlo para que, a manera de repaso, y aquí puntualmente enumera 10 características, ¿verdad? Ayer estábamos viendo un poquito más de 14 características, pero aquí las resumimos en 10. Veamos qué es el enfoque cuantitativo. Dice, es el que se usa para recolectar datos para probar hipótesis. Volvemos a lo de ayer, ¿se recuerdan? Cuando decíamos que cuál era la intención de formular una conjetura. Bueno, en base a una medición numérica, que esa medición numérica es la que me dice que es un proceso con un enfoque cuantitativo y un análisis estadístico. Esa es la característica que precisamente identifica el enfoque cuantitativo, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Eso está dentro del proceso del método del enfoque cuantitativo, que lo vimos ayer, que recuerden que era el enfoque del método científico, ¿verdad? Bueno, de ahí el cualitativo. Aquí, a contrario censo, no hay medición numérica. Aquí más que todo lo que hay son descripciones y observaciones para poder afinar preguntas o descubrir dentro de dentro de ese proceso de investigación científica, perdón, esos elementos que nos permiten llegar precisamente a conocer esa descripción o ese punto tan detallado que existe dentro del proceso del enfoque cualitativo. Aquí yo lo puse porque para que pudiéramos hacer una comparación. Y ahí ya ustedes pueden ver cuál es la primera diferencia.
Después tenemos las primeras características del enfoque. Ayer habíamos hablado de algunas de ellas. Por ejemplo, creo que la primera, plantea un problema de estudio delimitado y concreto. ¿Por qué? Porque va un paso a paso, un paso ordenado. ¿Se acuerdan? Que una vez que usted formula el problema, se revisa lo investigado y que eso se contrasta con una revisión de la literatura, que es el elemento número 2, miren, que dice que se construye un marco teórico. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es poder compararlo. ¿Pero compararlo con qué? Con las hipótesis, porque esa hipótesis se formula como una conjetura de una posible solución al problema. ¿Ok? De ahí, las hipótesis, ¿para qué se generan? Habíamos dicho, para analizar y recolectar datos. ¿Esos datos cómo son? Son numéricos y estadísticos, ¿verdad? Les vuelvo a recalcar la misma característica que habíamos hablado al comienzo. Ok, y esas, ¿verdad? Esas mediciones, como decía, son de valores estrictamente numéricos mediante métodos estadísticos. Aquí se busca el máximo grado de control, como dice el numeral 6. ¿Por qué? Porque buscamos explicaciones a esas conjeturas, o sea, que sean posibles y que en todo caso, si no las comprobamos, se desechan, pero tratando de minimizar al máximo lo que es el margen de error. De esa manera encontrar una respuesta que nos permita ser lo más precisa posible. Recuerden la característica del conocimiento científico, que debe ser preciso en la medida de lo que sea posible. 7. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales. O sea que todo se basa en razón de lo que nosotros desde un comienzo vamos nosotros formulando. En otras palabras, primero que formulamos, primero alcanzamos una idea de investigación. Después definimos un tema. Después redactamos un título de investigación. Cuando ya redacta el título, a partir del título, usted tiene que formular una pregunta de investigación. Ahora, no responde esa pregunta, como le dije ayer. Después formulamos un objetivo de investigación que es general. Recuerde que estamos hablando de manera general, aunque hay preguntas específicas, como también hay objetivos específicos. Redactamos una justificación, definimos un diseño de investigación y ahí, partiendo de las preguntas que usted hace al comienzo, entonces formula una hipótesis. Entonces, por eso decimos que ese análisis cuantitativo se interpreta a la luz de esas predicciones iniciales que usted hace en el comienzo de la investigación y lo contrasta con los estudios previos que están formulados en la teoría del conocimiento actual, ¿verdad? El número 8 dice que dicha investigación debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan y miden no deben ser afectados por el investigador. O sea, que en lo menos posible debe de existir una participación del investigador, aunque tenga un control sobre los mismos. ¿Ok? El 9, los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y ya estructurado, un paso a paso, ¿se recuerdan? Ayer vimos un paso a paso, que yo ahorita se lo repetí, ¿verdad? Lo único que no les dije después del diseño, ¿qué va? Bueno, hay que definir una población, hay que definir una muestra, después hay que recolectar los datos, después analizar los datos a la luz de la teoría, después elaborar un informe de un anteproyecto y finalmente, una vez obtenido ese resultado, entonces formular un informe definitivo de la investigación. Y de esa manera, pues, llegar a los resultados que nosotros pretendemos encontrar. Al final, pues, que la hipótesis se compruebe y de esa manera se genere un nuevo conocimiento. Dice que los estudios cuantitativos también siguen, el numeral 9, un patrón predecible y estructurado, que debe de tener presente las decisiones críticas que se efectúa al momento de recolectar los datos. Por eso decimos que esos datos son más generalizables, ¿verdad? Con respecto a lo que es tanto a la muestra como a la población. ¿Por qué? Porque se busca que los estudios efectuados puedan replicarse o puedan repetirse. ¿Con qué objetivo? Ir generando un nuevo conocimiento, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, eso en cuanto a la investigación cuantitativa. Veamos ahora cuáles las características del enfoque cualitativo. Uno, dice, el investigador plantea un problema, pero ojo, no sigue un proceso como en el caso anterior.
No está bien definido el paso a paso. Ojo, aquí los planteamientos no son tan específicos como en el caso del enfoque cuantitativo. Lo que se hace al iniciar con una teoría en particular, ¿verdad? Es que redefinimos todo el conocimiento que tenemos del mundo empírico para ver y confirmar los hechos que nosotros empíricamente estamos viendo. Por eso decimos que primero se comienza viendo la realidad de ese mundo social. Y el proceso, ¿verdad? Desarrolla una teoría que vaya coherente a los datos, o sea, al mismo tiempo, de acuerdo a lo que se observa. Entonces, aquí usamos un método que habíamos hablado anteriormente, se recuerdan, que era de lo particular a lo general, que en este caso es cuando obtenemos conclusiones generales de premisas particulares, se recuerdan, que es el llamado método inductivo. Este enfoque se basa más que todo en datos, ¿verdad?, de recolección no estandarizados. Porque la diferencia con el anterior es que es estándar, porque recuerden que como es más generalizable y en cuanto al objeto es obtener datos estadísticos, aquí no, aquí vamos más por las cualidades del sujeto o del objeto de investigación, ¿verdad? Entonces, no son estandarizados. Aquí, por ejemplo, no usamos la encuesta estructurada como se usa en el enfoque anterior. Aquí, por ejemplo, utilizamos más la entrevista estructurada o no estructurada, ¿verdad? Aquí hacemos, por ejemplo, estudios etnográficos, hacemos, por ejemplo, biografías, que esas son las técnicas que comúnmente se utilizan en los procesos cualitativos, ¿verdad? Hay algunas cosas que sí se pueden hacer, por ejemplo, se puede hacer una entrevista y ese cabe también en el enfoque anterior. La diferencia es que no va en la misma relación de preguntas y en los mismos objetivos, sino que es más volátil y va más directo al grano lo que es el aspecto cualitativo. Ojo, en la mayoría, el numeral 3 de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se van generando más bien dentro del proceso. O sea, en otras preguntas, las posibles respuestas van surgiendo dentro del mismo proceso y se van como adaptando y se van refinando y se va recabando esos datos que son ya un resultado dentro del estudio, pero dentro del proceso, no al final del proceso. ¿Ok? El enfoque se basa en métodos de recolección no estandarizados, como les decía. Se utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, que eran algunas de las técnicas que yo les había mencionado. Miren, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, registros de historia de vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque va más dentro del enfoque cualitativo. Aquí lo que hacemos es indagar, ¿verdad?, en los aspectos flexibles de las respuestas y desarrollo dentro de lo que está dentro del enfoque de la teoría, ¿verdad? No sacamos primero una revisión bibliográfica, sino que esta va a la par, para que nosotros lo vayamos comparando y vayamos obteniendo las respuestas de acuerdo al proceso. El enfoque cualitativo dice que también evalúa un desarrollo natural de los sucesos. No hay manipulación ni estimulación de los aspectos que se miran en la realidad. A diferencia del cuantitativo que sí puede haberlos, aunque lo que se trata de evitar es que haya una manipulación deliberada de las que son las llamadas variables, ¿verdad? Bueno, el número 8, el número 8, voy a regresar acá, ya se había agotado el tiempo de la sesión. Dice que el 8 es la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, ¿verdad? Ah, no, perdón, esto es del aspecto cuantitativo. El 8 aquí. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento de las acciones de los seres vivos, sobre todo los humanos y sus instituciones. O sea, en otras palabras, va buscando más el sentido de la razón de ser del ser humano, a diferencia de los aspectos estadísticos que busca el enfoque cuantitativo. El 9 postula que la realidad se define a través de interpretaciones de los participantes de la investigación dentro de cada una de sus propias realidades, ¿verdad? Y eso se va modificando en la medida que transcurre el estudio, ¿verdad? Y van generando
fuentes de datos, ¿verdad? Eso conforme a cada uno de los tiempos en que se desarrolla el proceso de investigación científica. Ahora, ya vimos ahorita cuáles son las características de los dos enfoques. Entonces nosotros evaluemos cuál de los dos puede ser mejor. Pero si se fijan, ¿qué es lo que dice la literatura en cuanto a eso? Miren que ahí hacen una comparación bien sencillita en 3 aspectos, nada más, en el cuadrito que está más abajo. Pero aquí dice cuál de los dos enfoques es mejor. Y aquí la literatura nos dice que ambos enfoques son valiosos. ¿Por qué? Porque ambos dan notables aportaciones al avance del conocimiento. Porque hay cosas en las cuales necesitamos profundizar desde el punto de vista cualitativo y hay otras que se ven dentro del punto de vista cuantitativo, ¿verdad? Y ahí lo dice, a manera de resumen, miren, la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos. Nos da un conteo dentro del punto de vista de las magnitudes de estos. Y este método ha sido el que más se ha utilizado, por ejemplo, en la física, en la química y en la biología, en las ciencias en general. Pero normalmente es el que más se utiliza para ese tipo de efectos. En la cualitativa, aquí va más a la profundidad de los datos, en la dispersión, en la riqueza interpretativa, en la contextualización del ambiente o del entorno dentro de lo que se desarrollan los objetos de estudio, sus experiencias, sus detalles. En dicho método se emplean, por ejemplo, disciplinas más humanistas, como decir la antropología, la etnografía, la psicología social. ¿Por qué? Porque aquí nos preocupamos más por cuestiones que tienen que ver con dicha profundidad de datos. Bueno, y de aquí surgen algunas diferencias, miren, que son bien amplias, son bien generalistas. Por ejemplo, en la cuantitativa, el objetivo son muchos casos, ¿verdad? En la cualitativa es uno o pocos casos. En la cuantitativa describe y explica características externas generales. En la cualitativa no, ahí va más que todo a lo que es el fondo de los fenómenos. Comprender, por ejemplo, cómo una entidad se encuentra en profundidad. En la cuantitativa se centra en aspectos susceptibles de cuantificar, o sea, que se miden, que tienen magnitudes. Pero en el caso de la cualitativa, se centra en aspectos como descubrir el sentido y el significado de una actuación social, de las acciones que se realizan precisamente en ese entorno social. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos dichos enfoques? Para que usted se pueda orientar dentro de dicho enfoque, saber qué proceso va a desarrollar. Para efectos de la clase, el enfoque que más se ha utilizado, ustedes ya lo escucharon, es el primer enfoque, es el enfoque cuantitativo, porque es un proceso ordenado que no necesariamente no es que se aplique a lo que es, por ejemplo, las ciencias sociales. Aunque ustedes si se fijan, cuando hablamos de elementos más profundos, de una contextualización del ambiente dentro del proceso mismo de las personas o de los objetos que estamos analizando, entonces nos vamos más por el enfoque cualitativo. Pero no crean, muchas veces es necesario usar cualquiera de los dos enfoques. Por eso también se permite realizar una investigación de tipo mixto. En otras palabras, se lleva a cabo primero un enfoque y después se lleva a cabo el siguiente enfoque. Les voy a dar un ejemplo. Hace aproximadamente unos 7, 8, 9 años, en la universidad se dieron cambios que afectaron dramáticamente dentro de lo que es las normativas que tienen que ver con las clases dentro de lo que es el rendimiento académico. Anteriormente, vaya, póngale hace poco más de una década, había un problema serio en relación a los elementos particulares de los índices de repitencia en algunas clases. Pero este índice se reflejaba no solamente porque tal vez había una causa probable dentro del estudio mismo del docente o dentro de otras cosas que tal vez estaban relacionados a esos problemas en cuestión. También
se daba porque lastimosamente buena parte de ese estudio determinó de que habían estudiantes o compañeros que matriculaban la clase y no la llevaban. Y así estaban haciendo de forma repetitiva esa situación. Vaya, si ustedes les preguntan a muchos de sus compañeros que también ya son graduados o que tal vez llevaron clases en esos periodos, se van a dar cuenta que una de las características que se daba es que habían estudiantes que podían repetir hasta 5 o 6 veces dicha clase. Ustedes se fijaron que últimamente surgieron unas normativas académicas, que esas normativas no permiten que se lleve a cabo esa situación. ¿Cuánto es lo más que se permite? La norma académica lo dice, ¿verdad? Y le permite una, dos ocasiones y puede tener hasta una matrícula condicionada por la situación que de repente no pase una o varias clases dentro del pensum de su carrera, ¿verdad? Sea la carrera que usted lleve. En el caso de Derecho es igual. Y esa es la misma medida que se tiene para todas las carreras universitarias. Pero ¿cómo surgió esto? Bueno, lo que se hizo fue primero un estudio de tipo cuantitativo. Nos pidieron a cada uno de los docentes, a través de una plantilla de Access, que nosotros registráramos cuáles habían sido los compañeros estudiantes que habían repetido en más de una ocasión nuestra clase durante un periodo determinado. Ese periodo fue de 5 años. En otras palabras, nosotros tuvimos que registrar qué estudiantes eran los que repetían más constantemente la clase. Después de eso, los resultados arrojaron que se dieron 5 clases problemáticas en el plan viejo y 5 clases problemáticas en el plan nuevo. ¿Qué significa? Que habían situaciones en las cuales se generaba un índice de repitencia bastante alto. Bueno, ese tipo de enfoque que se aplicó fue de tipo encuesta, después tipo también de observación sistemática. Ese es un enfoque cuantitativo, porque los resultados fueron más que todo medibles, generalizables, y de cierta manera generó datos estadísticos que nos permitían determinar cuáles eran los índices que se determinaban, por decir así, en cada una de las clases. Vaya, habían compañeros que repetían, por ejemplo, derecho romano hasta 10 veces, ¿verdad? Y eso provocaba al Estado un gasto bastante oneroso. ¿Por qué? Porque recuerden que para impartirse una clase, todo el proceso que lleva el poderse verificar una clase, no solamente dentro de la parte docente, sino que dentro de la parte administrativa, lleva un sinfín de actividades que, que provocan un costo operativo. Entonces, al final lograron determinar que había una gran cantidad de lempiras, de miles de lempiras, que un solo estudiante que repetía en más de 3 ocasiones una clase dentro de un año académico, porque recuerden que ese era el tiempo que usted se podía cursar las clases, ¿verdad? Que recuerden que antes habían periodos trimestrales, igual ahora se han dado pues 3 periodos durante el año, con la diferencia que siempre se dan 2 periodos largos y un periodo corto. La situación es que es excepcional en el periodo corto porque no se permite llevar cierta cantidad de unidades valorativas. Entonces, esa fue la primera etapa de la investigación. Después, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, se sacaron de esas 5 clases problemáticas del plan nuevo y de esas 5 clases problemáticas del plan viejo, se sacaron una muestra de 5 estudiantes por cada clase que habían repetido en más de 2 ocasiones dicha clase o que tenían más más índice de repitencia en esas clases. Todas esas cosas son medibles, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Es un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Se enfoca a muchos casos, describe características de tipo externo, como está ahí, y son aspectos susceptibles de cuantificar. Por eso, si ustedes se fijan, por eso puse esas 3 características, que son las que más se notan dentro de cada enfoque. Después de eso se escogieron a 5 estudiantes por cada clase, entonces de ahí surgió una muestra de 25 estudiantes para el plan nuevo y 25 estudiantes para el plan viejo. Entonces,
ahí ya lleva la segunda etapa del proceso, que es el enfoque cualitativo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo una entrevista estructurada a cada uno de los estudiantes. Se preparó un cuestionario de preguntas, pero ojo, ese cuestionario no era estándar. Dependía de cada una de las clases, dependía de cada uno de los procesos que de repente se están desarrollando dentro de lo que es el proceso académico de una clase. Entonces, se podían repreguntar, entonces ya era distinto. Entonces, ahí ya se cumplió lo que es la investigación del enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque ya eran pocos casos. Estábamos hablando de no más de 50 estudiantes. En este caso era por la carrera de ciencias jurídicas. Aquí se buscaba darle una explicación a fondo de los fenómenos. En otras palabras, lo que se trataba de hacer era como encontrar una comprensión más a profundidad de los hechos, del por qué se estaba generando un índice de repitencia bastante alto. Entonces, aquí lo que buscábamos era descubrir el sentido y el significado de las acciones, que en este caso la acción social era la repitencia. Bueno, ¿qué fue lo que surgió debido a esta situación? Bueno, lo que surgió fue de que fueron estas normas académicas. ¿Cuáles son esas normas académicas? Bueno, las que ustedes precisamente evidencian periodo con periodo, en donde, por ejemplo, ahora para poder cursar un número determinado de unidades valorativas, es necesario tener un índice aceptable para que así usted pueda matricularse y de cierta manera pueda tener derecho a tener matrícula en sus clases subsiguientes. Y que recuerde que aún así, yo sé que la mayoría de ustedes tienen dificultades porque recuerden que normalmente cuando se da una situación de estas, no se acomoda como se plantea dentro de la programación del historial, perdón, no es del historial, es de la cartilla, perdón, del plan de estudios de la carrera, ¿verdad? Porque el plan de estudios le dice qué clases meter en tal periodo, qué clases meter, pero yo sé que ninguno de ustedes ha podido meter exactamente las clases que ahí se les pide. ¿Por qué? Porque hay diferentes situaciones que no le permiten analizar de manera cualitativa esa situación. ¿Por qué? Porque nos vamos más también al enfoque cuantitativo. Vemos la generalidad de las cosas. Claro, los recursos con que cuenta la universidad también es una de las limitantes que de repente no le permite ser un poquito más puntual como para solucionar esos casos concretos, ¿verdad? Entonces, lo que trata de aplicar son reglas generales para una colectividad y de esa manera, pues, tener unas normas que se apliquen de manera pareja, pero a un grupo grande de personas. ¿Verdad? Que en este caso son las llamadas normas académicas que surgieron de dicho estudio. Entonces, es para que se fijen, jóvenes, cómo funcionan los diferentes enfoques. Aquí yo les puse un ejemplo ya bien práctico, que tal vez en unos 5 o 7 minutos yo les expliqué de cómo puede participar dentro de un proceso de investigación científica, ¿verdad? Dicha investigación. Esa investigación se llevó a cabo en más o menos unos 2 años, aunque no lo crean. O sea que llevó tiempo, se tuvieron que repetir algunos de esos procesos, porque tampoco la investigación debe de ser demasiado larga, ¿verdad? Porque recuerden que el conocimiento va cambiando año con año. Entonces, eso de cierta manera genera nuevos resultados. Pero al final se logró concretar esa investigación y de ahí surgieron estas medidas que precisamente se están aplicando desde hace aproximadamente un poco más de unos 6 o 7 años. Que yo creo que la gran mayoría de ustedes, como está recién, pues esta clase está dentro de las primeras de la facultad. Entonces, si les preguntan, por ejemplo, a los estudiantes que ya llevan clases de mitad para adentro, tal vez unas 30, 35, 40 clases, les puedan explicar un poquito de cómo era el proceso anteriormente, aunque ellos llegaron a tomar parte de ese proceso, ¿verdad? Porque ya estaba finalizando, porque recuerden que antes había 2 planes de estudios, ahora ya no, ¿verdad? Eso se descontinuó desde hace aproximadamente unos 6 o 7 años, ¿verdad? Creo que 7, 8 años aproximadamente. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, jóvenes.
mañana no vamos a tener clases, nos vamos a ver el jueves, igual como hemos tenido la tónica, y quiero consultarles, pues si tienen alguna duda en relación a lo que vimos, a lo que es la clase de hoy, ¿verdad? Para ver si de repente, pues, hay alguna situación que tal vez no entendieron muy bien o que de repente, pues, podamos profundizar un poquito más aprovechando estos minutos finales de la clase. ¿Tienen dudas, jóvenes? Solo una pregunta, abogado, en cuanto a la participación de los foros. Me conecté un poquito tarde, pero sí le alcancé a escuchar de que si habíamos participado, los foros se salvaron. Si habíamos participado, ¿ya están salvaguardados o tenemos que volver a participar de nuevo? Eh, bueno, les voy a mostrar ahorita para que salga de dudas, Karen. Eh, que pasa es que ahorita estoy como estudiante, por eso es que voy a volver a mi rol normal. Y me voy a devolver a la actividad que teníamos el inconveniente, que es la actividad de la clase 1, ¿se acuerdan, verdad? Miren, aquí aparece. ¿Se acuerdan que estos, aparecía esto que decía prueba? Y aparecía esto que estaba esta actividad 2. Pero estas dos ya no les aparecen, ¿ok? Pero yo las tengo ahí. Entonces no se preocupen, no se han borrado, ¿verdad? Lo único que a la vista solamente tienen esta que está aquí. Entonces, en esta actividad que ustedes van a llevar a cabo, pueden realizar las participaciones que se les hizo falta. Vaya, que de repente, como dice usted, Karen, ¿cuántas veces ya había participado en la actividad del foro anterior que tuvimos el inconveniente? Eh, una participación hacia un compañero y dos más. Ah, bueno, entonces por lo menos ya cumplió el mínimo, pero si usted quiere seguir participando, lo puede seguir haciendo aquí en la actividad del foro. Es el mismo, es lo mismito, lo único que sí se va a volver a reiniciar, ¿verdad? En otras palabras, si entramos ahorita acá, voy a entrar ahorita, miren. Entonces, si se fijan, aquí aparece, mire, martes 29, porque fue hasta hoy que lo creamos, pero es exactamente el mismo tema, miren. Claro, no aparecen participaciones más la que yo hice aquí. Miren, por eso les explico aquí. Miren, estimados estudiantes, por esta vez queda habilitado este foro de debate. Si ya efectuó comentarios, no se preocupen, porque ya esos los tengo registrados, ¿verdad? Vaya, se lo voy a mostrar para que ustedes salgan de dudas y de repente digan, no, de repente el abogado no me está eh, de repente no me van a aparecer el resto de participaciones. Bueno, este es el foro problema que tuvimos, que hasta el momento no hemos podido resolver, pero igual ya no se preocupe. Bueno, si se fija, ¿qué fecha dice aquí? 8 de septiembre, ¿verdad? Si se fijan, de igual manera, miren, aquí están las participaciones. Miren. Empezó el 12, fue la primera participación que hizo la primera compañera, y al final, me voy a ir hasta el final. Miren, aparece la última participación que fue el viernes 25 de septiembre. Entonces, lo único que sí, jóvenes, es que eh, no les va a aparecer calificado aquí en la plataforma, ¿ok? Sino que yo les voy a compartir en una plantilla de Excel. Al final del parcial, le voy a decir cuánto fue lo que sacó en el foro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo vengo y lo califico, se califican aquí como dos actividades distintas, ¿verdad? Entonces ahí surge un pequeño inconveniente, porque solamente debería de tener una sola actividad, ¿verdad? Entonces aquí me va a aparecer 5 puntos por un lado y 5 puntos por otro, entonces me va a sumar 5 puntos más sobre la cuenta que se establece. Entonces, para que no tengamos inconveniente y para no dejar de participar, entonces yo lo que hice fue crear otro foro con la misma temática, con las mismas discusiones, con la única salvedad es que va a tener que discutir pues desde el comienzo en relación no a los comentarios que ya estaban ahí, sino que a sus comentarios
que ya son a partir de la fecha. Si ya hoy ya pueden participar, ya ustedes lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es meterse precisamente a la parte de ahí del foro. Entonces, Karen, no se preocupe, ahí, aquí están registrados, ¿verdad? De igual manera, por eso yo siempre les recomiendo a todos mis estudiantes que, vaya, yo siempre les pido aquí, miren, son bastantes, hasta ahí tenía registradas 95 participaciones, de las cuales llevo revisadas a mitad, imagínense, ¿verdad? Lleva tiempo revisarlas, entonces, pero estas las estoy revisando en una plantilla que yo tengo de Excel, no lo estoy haciendo aquí en la plataforma. Entonces, no, lo más seguro no les va a aparecer aquí, miren, la calificación, ¿ok? Sino que les va a aparecer 0, pero ojo, aquí en el campus. Pero yo en mi control interno, yo al final les voy a presentar la plantilla y les voy a decir, miren, en el foro sacaron tanto. Si hay alguna observación, yo se la voy a manifestar. Yo les voy a decir, ¿por qué sacó 4 o por qué sacó 3 en este foro? Ah, porque de repente solo me participó 2 veces. Bueno, si de repente eran 3 participaciones, igual, todas quedan ahí registradas en el campo. Recuerden, lo importante en el foro es que ustedes cumplan las instrucciones que aquí están. ¿Bien? Estas instrucciones, si ustedes las cumplen a cabalidad, uy, no hay ningún inconveniente, les va a ir súper bien, ¿verdad? Hay que referenciar sus opiniones. Entonces, si les hace falta algunas que otras participaciones, háganlo en el foro que ya está habilitado, ¿verdad? Y para no confundirlos, no les deje este mismo foro. Ojo, ¿verdad? Está oculto. Pero siempre yo lo tengo a la vista, pero solamente a mi vista, para que de esta manera yo lo pueda calificar, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, ¿verdad? Perdón, Karen, ¿verdad? No se preocupe, ¿verdad? Que en ese sentido, pues, siempre va a estar registrada su participación, las 3 participaciones que hizo con anterioridad. Pero Gracias, abogado. le recomiendo hacer otras poquitas más para que tengan la seguridad que entre más participaciones, miren, yo les digo, el mínimo de participaciones, dice aquí, es de 3, dice aquí, ¿ve? Y el máximo no tiene límites, ¿verdad? Les estoy dando gusto de que puedan seguir participando. Claro, yo soy el que me llevo revisando más, ¿verdad? Pero por mí no hay problema porque el objetivo es que ustedes repasen, lean, estudien. Esa es una manera de leer, de poder tener un poquito más de conocimiento dentro de la clase. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. Abogado, buenas tardes, soy Gloria, les saludo. Abogado, en cuanto nosotros vamos participando, vamos leyendo el contenido, participamos lo que entendimos y vamos, ¿cómo decir?, comunicando nuestras ideas, lo que entendimos. En este caso, de este foro, podemos dar continuidad a nuestro pensamiento de nuestros comentarios anteriores. Sí, sí, lo pueden hacer, no hay problema. Con tal de que sea, recuerde que en el foro de la actividad 2 es repaso de la clase 1 y ya está abierto el foro de la actividad 4, que es de la clase 2 y la clase 3, que es repaso de esas 2 clases. Entonces, si quieren ustedes participar en relación a la clase 1, se hace en este foro. Si ustedes quieren participar en relación a la clase 2 y 3, se hace en el último foro. Entonces, hay 2 foros. Pero recuerden, el primero va a terminar el 6 de octubre. El otro va a terminar el 19 de octubre, pero ya están abiertos, ¿verdad? Está abierto el otro también. Si ahorita ya avanzamos, ¿verdad? Si usted se fija, ya terminamos la lección. Es como que ya hemos terminado contenido. Pero ojo, no significa que ya terminemos la clase. No, el objetivo mío es que sigamos repasando los contenidos para entenderle, para comprenderle mejor. Entonces, vamos a seguir haciendo actividades de clase que nos permitan asimilar el conocimiento con el contenido que ya tenemos. ¿Ok? Ok. Vaya. Gracias, abogado. Bueno, los dejo hasta acá porque yo creo que ya de repente ya la mayoría pues tienen clases a las 6 de la tarde. Entonces, cualquier otra duda que ustedes tengan, pues nos vemos, si Dios lo permite, el jueves, ¿verdad? Y ahí pues lo evacuamos el 1 de octubre, ¿verdad? Ya hoy estamos, mañana ya es el último día del mes de septiembre. El tiempo vuela, jóvenes, así que
hay que seguir adelante, ¿verdad? Todavía falta, bueno, unas 2 semanas más o menos aproximadamente, terminando esta, ¿verdad? Para llegar a lo que es la parte del examen. Esperemos llegar, como quien dicen los chavos, filudos, para que tengamos un buen examen en la primera unidad, ¿verdad? Muchísimas gracias, abogado. Gracias, abogado. Bueno, pues, Gracias, abogado. hasta pronto. Nos vemos pasado mañana, ¿verdad? Buenas noches, hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.